decir algo, llamar la atención. La cancha tiene que estar pareja para todos, pues. Entonces aquí, en la campaña electoral presidencial, tenemos dos actores que por coincidencia son personajes que tienen mucho dinero, que son muy ricos, pero que están utilizando plataformas del Estado para hacer campaña electoral. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo. Hoy tenemos un invitado que está en el pico de la noticia. Imagínense ser congresistas durante 5 periodos por su partido, ser presidente del Congreso por su partido, ser presidente del Consejo de Ministros, premier por su partido, que de pronto un día los desafilien del partido. ¿Qué pasa, don Javier Velázquez Quesquén? Gracias por estar aquí. Buenos días, Pedro. Muchas gracias. Bienvenido al Espejo. Muchas gracias a ti y a la gran audiencia de Latina. Bueno, lo que no entendemos, y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, la noticia está fresca. Acaba de publicar un video Javier Velázquez Quesquén señalándole, aparte de la diligencia aprista, que no se deja pisar el poncho, que está con el cuchillo ceremonial desenvainado, Zipán, y que no se va a dejar desafiliar. ¿Qué es lo que exactamente ha ocurrido en el APRA? ¿Por qué lo han expulsado o desafiliado? No, lo mismo que expulsar. No hablemos de expulsión, no me han expulsado. ¿Qué ha pasado? La expulsión es un proceso disciplinario Castigo. que termina en un castigo. No, aquí lo que ha pasado, ha habido unas diferencias administrativas en la dirección política, son 12 miembros en la que yo no pertenezco, y un personero legal ha impugnado la condición de otro, el Jurado Nacional, que siempre se mete en los temas internos del partido, ha decidido darle la razón a uno y ha declarado la nulidad de todos los actos realizados por el anterior personero. ¿Ah? Pero es un tema administrativo, es un grave error que se va a corregir en las próximas horas. Pero tampoco hay que minimizarlo porque, por ejemplo, en el caso suyo, 40, 45 años de militancia y toda esta carrera que hemos mencionado, desafiliado del partido. Sí. No entendemos qué ha pasado entonces. Sí, es una desafiliación que yo le llamo administrativa. O sea, tiene cómo revertir. No, sí, hoy día vamos a presentar un recurso de apelación en el Jurado Nacional de Elecciones y creo que esto se va a corregir porque ha habido un error de interpretación de la Dirección de Organizaciones Políticas y también del personero que ha solicitado esa nulidad, porque si mira lo insólito y lo paradójico. A ver. Hoy día se inventan partidos con firmas falsas y están participando. Ajá. Y ya vemos en el APRA militantes que estamos luchando por defender nuestra militancia. O sea, con nombre y apellido, cara conocida, y sin embargo los han desafiliado. Pero tampoco es un tema menor porque, según he leído en redes sociales de sus compañeros, 11.000 desafiliados. Así es. Sí, es un Son 10, no son 20, no son los amigos de Javier Velázquez Quesquén, son 11.000, entre ellos usted, y otros militantes que también han estado muy activos en los últimos años, sacando cara por el partido aprista cuando ha habido críticas tan grandes. Y rostros emblemáticos, como la señora Pilar Nores, a quien aprecio mucho, ¿no? ¿También le han desafiliado a Pilar y Nores? nuestro querido compañero Carlos Roca Cáceres, ¿no? Entonces, esto inmediatamente los equipos de abogados del partido se han puesto a trabajar y esto se va a revertir. En nada va a paralizar nuestras actividades y en nada va a opacar el ejemplo que estamos dando al país de ser el único partido que tenemos una dinámica electoral muy activa, que estamos participando en las elecciones internas para proponerle una fórmula de gobierno al país. Y nuestras actividades van a continuar y yo creo que hay que dejar que eso lo terminen de resolver administrativamente a quienes les corresponde. Bueno, pero ha habido un mensaje, así se le veía a Javier Velázquez molesto, indignado, de ninguna manera van a permitir que 45 años de aprismo queden de lado. O sea, ¿ya se le pasó un poco la indignación? Yo entré al APRA a los 20 años y tengo 45 años de una militancia ininterrumpida y entré como figuran en los padrones, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? El 20 de mayo de 1980. O sea, 2 días después que el APRA pierde las elecciones, cuando Armando Villanueva es derrotado por Fernando Belaúnde Terry. Entonces, yo entro al partido, me inscribo ese día y he tenido una militancia de 45 años y como tú lo has expresado, ya que sea reiterativo, he tenido varios cargos importantes que el partido me ha dado y esta es mi casa. Pero tampoco es mi vamos casa. a pecar de inocentes, don Javier Velázquez, porque esto ocurre poco después de que se oficializara o se lanzara un interés de Javier Velázquez Quesquén, Carla García y otros
de ser una alternativa para una plancha presidencial. O sea, esto no cae del cielo, no cae gratis. Sí, con Carla y Humberto, a quien aprecio mucho, Humberto Abanto, que fue con mencionado. Carla García, En la hemos venido dichosa- conversando semanas atrás porque queríamos presentar una alternativa desde una perspectiva más de equipo, que sea provinciana, que exprese todas las sangres que transitan en la vida orgánica del partido. Y vimos con mucha satisfacción que Jorge y Mauricio se unieron para proponer una fórmula y nosotros una alternativa. Hay otras también de otros jóvenes y eso ha movido al partido y, y Tampoco ha nos sido encanta. tan idílico, ¿no? O sea, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, a quien hemos tenido también en el espejo, lo apreciamos por su combatividad política. Jorge del Castillo y Mauricio Mulder se presentan como posible plancha. Y a las horas, Carla García publica un selfie con Javier Velázquez, Humberto Abanto, y todo el periodismo, toda la discusión política se traslada a la posibilidad que puede tener Javier Velázquez Quesquén y Carla García. Bueno, y ahora de sopetón, ¡tac!, desafiliados 11.000 militantes. Usted me dice que no hay ningún problema. No, yo creo que el derecho a la participación política es un O sea, no ha derecho habido nada irregular. Sí, ha es habido un algo derecho. irregular. Mira, yo no lo quiero pensar así. ¿Sabes qué? A mí me enseñó mi papá en casa que los problemas internos ahí se ventilan, ¿no? Entonces, yo espero que este tema administrativo lo resuelva. No lo he provocado yo, lo han provocado dirigentes. Yo no formo parte de la dirección política. Yo he presidido ese máximo órgano del APRA, cuando ha estado vivo Alan, yo lo he presidido y ahora ellos tendrán que resolverlo, pero que a la luz de mi experiencia como abogado he revisado el caso y no hay forma, no hay razón para que el Jurado Nacional de Elecciones revoque esa indebida decisión y habilite el derecho a la participación política que tenemos todos los ciudadanos. En Lambayeque han retirado 1.200 militantes. Entonces, tenemos que reponer las cosas al estado anterior y dejar y mostrarle al país un testimonio ejemplar de que en el APRA, solo en el APRA, realizamos elecciones internas para elegir nuestras máximas No, candidaturas, ¿no? no soy abogado, tampoco quiero ser ave de mal agüero, pero años atrás el APRA quedó fuera de una elección y todos ustedes pensaban que iban a participar en la elección anterior. Entonces, a veces no sabemos cómo opera la mentalidad jurídica en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, pues, no, se le echó la culpa a Salas Arenas. Ahora, si algo pasa es porque hay Salas Arenas dentro del APRA, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Si algo pasa es porque hay Salas Arenas en el APRA. Y esto hay que corregirlo. No es una travesura de Jorge del Castillo, Mauricio No, yo les tengo el mayor de los respetos, especialmente a Mauricio, con quien hemos trabajado desde el 2001, y a quien el presidente Alan García, en la bancada que creo que mejor reconocimiento tuvo el país, y por eso nosotros ahora con Carla y Humberto queremos expresar ese respeto que el país tiene del trabajo en equipo del APRA. Siempre el trabajo en equipo del APRA ha sido reconocido. Y cada vez que nos ven a Mauricio, conmigo, dicen, 4 movían el Parlamento. ¿Y por qué? Porque teníamos roles muy claros. Mauricio, cuando vino el ataque de Humala y nos montaron la comisión investigadora que duró 5 años, que la montó la señora Nadine Heredia, el presidente García nos organizó y Mauricio tenía un rol muy claro. Él tenía el rol político y yo tenía el rol de la función pública. O sea, como yo había sido primer ministro, yo veía todos los temas vinculados a esos casos y él veía el tema político y los jóvenes del APRA como Elías y Luciana acompañaban. Entonces eso funcionaba equilibradamente y era muy potente. Entonces eso es lo que pretendemos nosotros reivindicar con Humberto Abanto, con Carla y con líderes regionales con los cuales nos vamos a presentar el próximo 29 en Arequipa. Salvado el impasse de la desafiliación, como usted dice que es un tema que se puede revertir administrativamente. Salvado ese impasse, van a una elección interna. ¿Javier Velázquez Quesquén está convencido de que puede llegar a ser candidato presidencial esta vez? Si estoy participando y si los compañeros del equipo consideran que yo debo asumir esta responsabilidad que para mí es algo que dignifica a un militante, lo haré con mucho gusto. Estoy preparado para eso, estoy preparado para asumirlo con responsabilidad, pero todavía hay una etapa interna que es
la reunión que vamos a tener el 29 en Arequipa, donde van a ir líderes de todo el 29 país. de agosto. De este mes. Por eso. Ajá. Vamos a Arequipa y ahí nos vamos a juntar varios líderes regionales que están apoyando al equipo, y si ellos toman la decisión de que yo encabece esta fórmula en el interno, creo que va a ser muy bueno para que los compañeros entiendan que en el APRA hay gente que tenemos experiencia de gobierno. De repente yo no he estudiado en Harvard, pero sí he estudiado en la experiencia del manejo de la cosa pública. Y además, hablando de renovación, porque yo sé que vas a tener el tema de la renovación, yo soy uno de los primeros que... Bola de cristal, está bien. Es uno de los primeros que me he renovado, porque yo a mi edad, mira cómo es el partido. Jorge del Castillo el año 97 me dijo, y tú tienes buenas condiciones y vas a continuar. Yo pensé que venía por 5 años y me dijo, anda, estudia una maestría. Y me fui a estudiar una maestría a la Universidad Católica del Perú para mejorar el trabajo parlamentario. Y luego que dejé de ser primer ministro, me llamó la atención que en la PCM se manejaban 19 instituciones. Y una de ellas era Proinversión, y el presidente del Consejo de Ministros era el presidente de este comité de Proinversión. Como verás, las decisiones que yo tomaba al votar eran un poco empíricas, de corazonada, porque todo era un debate técnico. Ahí me ayudó mucho Pedro Sánchez, que era ministro de Energía y Minas. Luego que terminé eso, me fui a la Universidad del Pacífico a estudiar una maestría de gestión pública para ver cómo los tecnócratas formaban la toma de decisiones. Y ahora que he estado haciendo otra maestría de 4 años en la calle, subiendo los taxis, así de a pie, sin inmunidad, sin nada. En la Universidad de la Vida. Entonces ahora me he preocupado en tratar de sacar esos grados, esos títulos, y yo creo que esa es una renovación, porque la renovación... Ha trabajado en usted. La renovación no es, y te digo de principio hay que decirlo muy claro, la renovación no tiene que ver nada con la partida de nacimiento ni con la edad. Está bien, pero ya que usted toca el tema, y sí me parece interesante, porque en el video en el cual usted sale a explicar que esa desafiliación es injusta, pero además se le ve que está indignado, a mí nadie me va a bajar de acá del partido que he estado 45 años, ahora me dice que el tema se va a manejar dentro del cauce administrativo y que va a ser una anécdota, pero allí también hay un lema que me llama la atención, que dice renovar es avanzar. Renovar es avanzar. Usted nos ha dicho que cómo se ha renovado. Pero claro, regreso a esa presentación de Jorge del Castillo con Mauricio Mulder y veo pues a César Sumaeta, veo a Pepe Lucho Delgado, yo conozco al hijo de Pepe Lucho, estudió con él en la universidad, un gran tipo. Entonces, no tengo nada personal contra ellos, pero veo a muchos líderes que hoy diríamos ya son la vieja guardia del APRA. Entonces, creo que este lema, renovar es avanzar, también es un mensaje para que toda esa generación que está ya en los 70 años para arriba, con Jorge del Castillo y compañía, deje paso a esta segunda, tercera guardia, ¿o estoy interpretando mal? No, yo creo que hay que... Primero quiero dejar muy claro, yo creo que el tema de la renovación no tiene que filtrarse solamente por el tema de edad. Segundo, pero ahí van a tener un problema que creo, a cómo lo acepta o lo cree la ciudadanía. ya, segundo, yo creo que la experiencia es muy importante en el manejo, en el ejercicio de la función pública. El Perú tiene que saber que en la administración pública hay que conocer las normas y los procedimientos. Entonces ahí es importante que aparezcan jóvenes con ideas frescas, con mucha energía, pero los que tienen experiencia tienen que acompañar, porque tienen que enseñarles a ellos estos procedimientos y estas normas. ¿Por qué? Porque el Perú no quiere consignas, el Perú lo que quiere son resultados. Entonces, un partido como el APRA, que ha gobernado 2 veces, no puede ir a improvisar. Entonces, yo no creo, y soy un convencido, que el mérito y la capacidad pesa más que la partida de nacimiento. Entonces, por eso es que nosotros con Carla promovemos un recambio intergeneracional que sea progresivo y que importe también y contenga estos criterios que son muy valiosos y que pesan más, como te repito, que la edad, que es la capacidad y el mérito. Eso siempre ha sido en el APRA. Como criterio político, sin duda tiene sustento. Como parte de una oferta electoral o de un discurso de campaña, sí puede encontrar problemas, porque
se ha dicho muchas veces, y ahí me dirá usted cuál es su punto de vista, se ha dicho muchas veces y se ha visto en los resultados que gran parte del electorado busca la novedad. Entonces ahí estos rostros que ya hemos mencionado, es ser un partido que ha gobernado 2 veces el Perú, sobre todo el segundo gobierno, que es el que nos ha dejado un recuerdo, no solo más fresco, sino positivo, con todo lo que se pueda discutir, pero positivo, va a estar también en la balanza. Pero el tema de la renovación, si uno mira incluso este Congreso, donde ha habido mucha gente nueva, claro, uno podría decir, vean cómo la improvisación es mala, pero ninguno de estos probablemente va a ser reelegido. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Se enfrenta así. Yo creo, así con serenidad, que en el partido hay voces que piden renovación y son necesarias. ¿Por qué el APRA existe 100 años? Porque siempre se ha renovado. Su renovación no ha sido traumática. Y ahora hay sino muchos jóvenes, ¿sí? Su renovación Están ahí. no ha sido traumática, ha sido progresiva y sistemática. Como te digo, los que conocen, como Jorge, como Mauricio, oye, ¿tú crees que puede haber con el respeto que merecen los compañeros jóvenes, y creo que algún día va a haber uno destacado, ¿tú crees que Mauricio no es necesario en este nuevo Congreso? Yo soy convencido de que él es... Y cada vez que se presentaba una necesario. reelección, salía reelecto. Exactamente. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración a la gente que nos ve en el espejo. Hay mucha gente joven, sobre todo, que dice, pero ¿por qué la reelección? En el Perú la tasa de reelección parlamentaria siempre ha sido baja. De cada 5 que iban a la reelección, solo 1 era reelecto. Entonces no es que hemos tenido un problema de viejos políticos que se reeligen una y otra vez, por más que algunos así. Es más, te digo lo siguiente, he contado más o menos 108 de los 130 parlamentarios actuales se van a la reelección, y en Lambayeque, en mi región, todos se van a la reelección, o sea, que han hecho un excelente trabajo político. Según ellos. Ya lo dirá. Pero te digo, volviendo al tema. Los 130 actuales, 108 se van a la reelección. Claro, se han hecho todas las normas, la han hecho a la estricta medida de sus intenciones, pero van a ser, de verdad que van a ser castigados en las ánforas. Y como tú bien lo has dicho, no hay en los últimos, por lo menos desde el año 95, que yo soy parlamentario, no hay un periodo parlamentario donde se hayan reelegido más de 20 parlamentarios. El que tiene mejores las cifras es Víctor Andrés García Belaúnde, Sí, que es también, un gran parlamentario. lo comentamos que le tengo con gran él, aprecio. ¿sabes? Entonces, lo que creo es lo siguiente, hay que buscar las cosas en su lugar. Hay 2 ámbitos. En el APRA hay voces de renovación y eso es necesario. Yo he sido uno de los que he venido impulsando, pero eso no lo confundamos con improvisación. El país, ya pensando en el país, no quiere un gobierno improvisado. El país quiere no un gobierno que le postule consignas o que le proponga discursos. Lo que el país quiere es resultados. Lo que quiere son resultados al desastre de estos 5 años. Entonces, el APRA tiene un ejército de militantes que pueden ofrecerle una solución inmediata a los problemas del país sin renunciar a este recambio intergeneracional que es progresivo y que es ordenado. Usted decía hace un instante que, sobre todo en estos últimos 4 años, ha estado recorriendo la calle, escuchando a la gente. También alguien dirá por ahí, no, claro, los políticos siempre escuchan lo que les gusta escuchar, ¿no? La crítica al otro, el halago personal. Nos ocurre a todos, ¿ah? No es solamente los políticos. Pero acá viene mi inquietud. Yo lo que escucho mucho, no estoy hablando de encuestas, ¿ah? De lo que escucho en la calle es que hay mucha molestia, mucho coraje en la población por lo que han estado haciendo los políticos ahora. La pregunta es, el APRA no ha estado en este Congreso, el APRA no ha estado en el gobierno últimamente, pero de pronto esos años, esa existencia, esos rostros ya conocidos le pueden jugar en contra. ¿Cómo van a hacer ustedes para convencer al electorado de que son una alternativa? Yo creo que el país no se va a volver a equivocar nuevamente a votar por la improvisación. Cada vez que el modelo democrático se va consolidando, la gente va tomando conciencia de que lo que hemos avanzado económicamente no se puede poner en peligro porque hay una crisis política. Lo que hay en el Perú es una grave crisis política que se expresa en lo siguiente: 6 presidentes en 5 años, 10 años que somos gobernados por quienes no fueron elegidos, los vicepresidentes, presidentes que han actuado con felonía frente al presidente, a pesar de las tropelías que han cometido los presidentes. Vemos que hoy día gobierna el país los partidos que han perdido las elecciones
Entonces, una señora que no ejecuta, no pone en marcha el programa por el cual votaron la mayoría de los peruanos. Yo no voté por el señor Pedro Castillo, pero si soy demócrata tengo que respetar el resultado y además, si ellos ponen en marcha políticas que van contra los intereses del país, para eso está el contrapeso de las instituciones como el Parlamento. Y eso lo hemos hecho nosotros con Toledo, con el mismo Humala, pero dentro del marco democrático. Entonces hay una grave crisis política y lo que tiene que hacer el nuevo Parlamento, ahora con la bicameralidad, con ese gran peso que le hemos puesto a los peruanos de cargar el Senado, no podemos llevar al Senado los mismos males que ha albergado este Congreso, que ha hecho la cultura de la aprobación sin trámite. No hay debate, no hay debate. Antes los chicos, los alumnos, yo enseño derecho, los alumnos iban al diario de debate a ver qué había dicho tal o cual parlamentario. Hoy día no. Hoy día se dispensan los debates, hoy día los parlamentarios no se han dado cuenta que la pandemia pasó hace 5 años y no puede haber de ninguna manera representación por Zoom. No puede haber representación por Zoom. Es vergonzoso, ¿no? Es algo que traiciona la esencia del Parlamento. La gran tarea del nuevo Parlamento es adecentar el Parlamento. Tenemos que acabar con esos escándalos que hay. Segundo, hay que volver al debate. El debate tiene que ser el elemento que forma al político. No hay político que se forme si no participa en un debate, si no mira sus intervenciones y cada vez las mejores si se prepara. Entonces, y segundo, dar resultados. ¿Cómo pueden haber proyectos de ley que sin debate se han aprobado, que tienen impacto económico y que hoy día crean instituciones para debilitar otras? Entonces, todo eso se tiene que corregir. Entonces, hay una grave crisis política y lo que tiene que hacer el nuevo Parlamento es generar una estabilidad, un sistema político que acompañe el progreso económico por el que vamos, ¿no? Enorme tarea que tenemos los electores, porque es precisamente nosotros los que marcamos el número preferencial del parlamentario que llevamos, sea diputado o a senadores, ¿no? Nos han defraudado. Hoy muchos señalamos como motivo además constante de indignación, los mochasueldos, todo lo que hemos visto, parlamentarios vinculados directamente a la comisión de delitos y no les pasa nada, pero lamentablemente nosotros los hemos llevado, así que esperemos que en la próxima elección votemos de una manera más consciente, más comprometida con lo que estamos llevando al Congreso. Javier Velázquez, que es quien acaba de decir en El Espejo, ¿no?, que la gran tarea del próximo Congreso, donde espera que su partido esté, la gran tarea del próximo Congreso es adecentar el Congreso. Así lo ha dicho, ¿no es cierto? Exactamente. Acá ya viene entonces el número feo. ¿A qué me refiero, no? En una última encuesta que ha hecho Ipsos, encuesta nacional, tratando de medir la intención de voto al Congreso, se ha preguntado por distintas bancadas y partidos qué tanto está dispuesta la gente a votar por el fujimorismo, por Perú Libre, por Renovación, por Alianza para el Progreso y por el APRA, porque es una fuerza además que ha aparecido en estas últimas semanas en los medios de comunicación, ¿no? Y el caso del APRA es muy curioso, porque sin estar en el Congreso actual, es el partido que tiene mayor resistencia para un futuro Congreso. Le voy a leer los numeritos y luego usted me da su análisis. Definitivamente votaría por el APRA solo 3%. Podría votar por el APRA 13%. Hasta ahí va un 16% que votaría de todas maneras o podría votar. Probablemente no votaría otro 13%. Ahí se puede convencer. Definitivamente no votaría por el APRA 47%. Mucho más de lo que la gente dice que no votaría por el fujimorismo, por Perú Libre, por Podemos, por Avanza País, que están en este Congreso. ¿Por qué, al parecer, según Ipsos, tantos peruanos rechazan el regreso del APRA al Congreso? Mira, tú lo miras así y yo lo veo el lado positivo. Por supuesto. 3%. ¿Cuál es su lectura? 3% sin estar en el Parlamento, sin tener voz en el Parlamento, más 13% que podrían votar por el APRA, y eso dependerá del trabajo que hagamos nosotros, que no es un trabajo como una carrera de 100 metros, sino es una carrera de resistencia. Yo creo que con 10% estamos en segunda vuelta. O sea, tampoco estamos pensando llegar al 50%. ¿Ah? Yo no creo que en esta elección los candidatos que tienen menos resistencia lleguen al 50%. No creo. Pero bueno, en fin. Pero además, las encuestas son tomadas, en el caso de las de ahora,
tienen muy poco criterio técnico para poder medir con racionalidad la intención del voto, porque no están en lisa todos los candidatos. Porque en el caso nuestro todavía estamos en elecciones internas, o sea, no tenemos un candidato. Ahora, yo sí tenemos nosotros nuestras encuestas internas y nosotros no estamos preocupados, por ejemplo, por superar la valla. Lo que estamos trabajando y vamos a proponerle al país un conjunto de medidas en base a nuestra experiencia y la credibilidad y la predictibilidad que ofrecemos como gobierno, es que podemos llegar al 10, al 11% y cualquier cosa puede pasar. ¿Ah? De verdad, no nos quita el sueño las encuestas. Otro dato, el año 2001, cuando regresó Alan García al país, 2% tenía el APRA. El año 2006 teníamos 2% y fuimos gobierno. En las encuestas, dice usted. Por supuesto, en las encuestas. O sea, no hay, o sea, lo que se Me río reitera... porque era ilógico pues que Alan García tuviera 2%. ¿No? La Roca. Lo que Con sí... toda la polémica que lo podía por eso, envolver era absurdo. por eso. Lo que sí te digo, y no como un consuelo de tontos, lo que sí te digo es que el APRA nunca ha arrancado con 50% de las encuestas y se ha desbarrancado. Al contrario, nosotros poco a poco hemos ido escalando. ¿Sabes por qué? Porque somos un partido que tiene una institucionalidad, que nuestros tomas de decisiones no son como el partido empresa, donde el dueño de la empresa dice, mi hermana, mi hermano, tú encabezas, ¿no? Como una empresa. Lo diga César Acuña, pues. Claro. Y hay otros partidos, Alianza para el Progreso. y hay otros partidos de familia, no solamente de César Acuña, el de Podemos, inclusive Renovación Popular, pero y hay otros partidos de familia, como el de Fuerza Popular, donde tú dices, no, que la señora Keiko le está consultando a la familia si es o no candidata. En el APRA no, en el APRA hay procesos democráticos. Por eso es que el APRA existe 100 años y hay principios a los cuales no podemos abdicar. Por ejemplo, se ha venido discutiendo y se ha ratificado el sábado que el APRA va a hacer su elección de su fórmula bajo la modalidad de un militante, un voto. ¿Qué otro partido lo va a hacer? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, yo pregunté al presidente de Acción Popular no lo van a y hacer. me dijo, no, vamos a ir a delegados para Bueno. evitar confrontaciones. Bueno, ustedes sí van entonces a lo que... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, son otro tipo de procedimientos más democráticos a los que el APRA no puede renunciar por más que haya viento de modernidad, y eso hace que haya esta percepción en las encuestas, pero vamos fácilmente a superar esa percepción. Seguramente es una lectura interesante la que usted hace porque dice algo que es cierto, no empezó la campaña todavía, no se conoce quiénes van a ir en las listas, tienen buenos candidatos, sobre todo adelante, digamos, de la lista de diputados, senadores, eso jala sin duda, ¿no? No ha empezado la confrontación de programas, es verdad, todo eso de pronto va a reposicionar la opción de los Y partidos. esa encuesta, Pero mi pregunta... una semana antes que saliera el resultado del 2021 en la primera vuelta, no mostraba a Pedro Castillo. ¿Recuerdas o no? Entonces, eso es lo que dicen todos, desde Porky hasta, digamos, todos los que en este momento miran las encuestas con cierta distancia. hay encuestas para todos los gustos. Claro, todos dicen, bueno, no lo medían a Pedro Castillo. Pero, ¿a qué venía mi comentario? Porque usted ha dado una respuesta desde el punto de vista estrictamente político de campaña. Pero lo que revela vamos a decir, este desencanto con el APRA respecto del Congreso, 47% que dice que definitivamente no votaría, solo un 3% que votaría. El objeto de mi pregunta va a lo siguiente: ¿cómo no estando en este Congreso tan lapidado, justamente lapidado, en este Congreso actual tan desprestigiado, aparentemente, según esta encuesta, la gente no los ve como una opción? O sea, a eso va mi pregunta. Por una sencilla razón, porque no ha habido actividad política en el APRA, porque hemos estado muy internalizados en resolver el tema de la reinscripción del partido. Y segundo, quiero decir algo, si tú ves históricamente el APRA, siempre ha sido un tercio histórico, un tercio. Y el único militante que supo finamente interpretar y proyectar el pensamiento de Aya Latorre para concretizarlo en una forma de gobierno fue Alan García. Por eso que a mí me parece injusto cuando Alan, su primer gobierno malo, su segundo gobierno malo. No,
A Alan García, el que es serio, tiene que interpretar sus 30 años de aporte a la política peruana, cómo él de un primer gobierno pasa a un segundo gobierno y cómo es el único que puede llevar al APRA a alcanzar casi el 50% de los votos en primera vuelta, recuerda. Tú eras 85. demasiado joven. Ya estaba ya a punto Ya. de entrar a la universidad. Entonces, eso tiene un valor. Entonces, de que el 47% diga... La gran ilusión en esos años. Luego de Belaúnde, ¿no? Alan García encarna una ilusión de renovación. El Perú eligió un presidente con 35 años. Qué locura, ¿no? Fue 35, 36 años. y Una locura. ese tipo de renovación es la que promueve el APRA, la renovación intergeneracional. Tú sabes que él llevó en la fórmula presidencial ¿a quién? A Luis Alberto Sánchez. Claro. Y llevó a Lucho Negreiros, representante del sindicalismo de ese entonces moderno. Entonces, nosotros tenemos otro tipo de códigos democráticos, institucionales. No somos reactivos. El enemigo dice, no, queremos gente joven. No, para nosotros, más peso que la partida de nacimiento tiene el mérito y la capacidad. Mira, Alan García a los 35 años, a los 28 años era constituyente, a los 30 años era diputado, a los 33 años fue secretario nacional del partido y fue un gran diputado. Entonces... Quizás le faltó prepararse, ¿no? En lo económico, una maestría. Quizás eso le faltó. No. Y lo que creo, y lo vuelvo a repetir modestamente en mi experiencia. Joven llegó al poder. Mi experiencia. Primera vez. ¿No le parece? Entonces nuestros adversarios quieren imponernos una renovación que pase. El que tiene la partida de nacimiento con menor edad, ese debe ser el renovador. No, pues. Ustedes tienen que No, tomar. no es así. Ustedes tienen que tomar los riesgos. Así es. De esta renovación. En esta parte de su eslogan, ¿no? Renovar es avanzar, dice Javier Velázquez. Oye, yo te lo... Ustedes son los que tienen que tomar la decisión respecto a yo cómo no... renuevan y el electorado es el que... Carla García es la mejor expresión de la renovación intergeneracional que hay en el APRA. Es una mujer inteligente, un rostro fresco, que sabe comunicar, que se está preparando diariamente para las tareas del Estado y sabe su lugar que tiene en el partido. Ella tiene mucha proyección y como ella hay miles de jóvenes que se están preparando. Entonces, repito, en el APRA, a diferencia de otras aventuras políticas que no tienen proyectos tras de sí, en el APRA la renovación de nosotros es serena, progresiva y que pone mucho peso en la trayectoria y en el mérito. Va a ser muy interesante ver cómo se traduce ese aire de renovación en las listas a diputados y a senadores, ¿no? Más allá de los buenos propósitos o de la planificación que se tenga ahora, el día que se inscriban, ahí creo que se va a poder calibrar efectivamente eso. Ustedes nos invitan a los que somos los rostros más visibles, pero hay muchos jóvenes, por ejemplo, Renzo Ibáñez, esta chica Úrsula Silva, que es también un rostro fresco de la política. He visto varios de ellos. Los he visto hay cientos de jóvenes espacios, sobre todo de programas de streaming, pero también los empiezan a invitar a medios de comunicación grandes. Entonces, está garantizada la renovación, pero la renovación del APRA es intergeneracional y es progresiva, no es traumática. No es que Alan irrumpió como un nuevo rostro en la política y Carlos Enrique Melgar, Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva se fueron a su casa. No. Era otra política, don Javier. En estos procesos, mira, era otro Perú y era otra política. En estos procesos, los jóvenes hay que promoverlos, pero los que tienen experiencia tienen que enseñar a estar detrás, porque los que conocemos el manejo del Estado sabemos que hay normas, procedimientos que los chicos tienen que aprender para ponerlos en marcha y dar resultados. ¿Por qué? Porque el Perú hoy día nos exige resultados, y más a un partido como el APRA, que es histórico y que ha gobernado 2 veces el país. Yo decía que era otra política, no por los nombres, sino porque en esos años en el Perú se valoraba la carrera del político. Es decir, en la época que a mí me tocó atestiguar, digamos, ¿no? En los años 80, los 90 se complicó un poco más, pero sobre todo antes se valoraba mucho cómo se empezaba desde diputado, senador, dirigente zonal, dirigente distrital, dirigente nacional. Se veía con buenos ojos la carrera del político. Hoy en día muchos ven al político como el que vive de la política. Se sirve de la política. Así es. Por eso digo yo que era otro país. Pero esos son los desafíos que les toca afrontar a ustedes como partido de 100 años, de más de 100 años, y a otras agrupaciones
que llevan la novedad en el nombre, pero tenemos que ver cómo aterrizan. A veces son jóvenes con ideas de viejos, que también es lamentable, ¿no? Muy, muy buena tu reflexión. ¿Por qué? Porque la renovación no solamente hay que entenderla vinculada a la edad, la renovación tiene que ser de ideas, de propuestas nuevas, frescas. Entonces, como tú bien lo has dicho, mira, El propio García comprende que el exacto. mundo en el cual tuvo un primer gobierno, que a mí se me va a permitir decir calamitoso en lo económico, ¿no? Demandaba otro tipo de enfoque y de actitud ya en este siglo, y por eso los niveles de crecimiento económico que hubo, ¿no? Mira, Fueron importantes para muchos. te Sacó diré de lo la siguiente. pobreza a mucha gente. Te diré lo siguiente, el Perú que gobernamos en 2006, en 2011, es otro. Está impactado por los cambios geopolíticos que hay en el mundo y impactado por los sistemas digitales y por la inteligencia artificial. Aquellos que quieran gobernar el país con códigos de hace 20 años están fuera de la atención del público. Los problemas de ahora, o sea, yo respeto mucho, por ejemplo, valores o principios, por ejemplo, pan con libertad, pero hoy día la gente nos pide resultados. ¿Cuál es tu propuesta frente a la seguridad ciudadana? ¿Cuál es tu propuesta frente a la minería informal? Entonces, cosas concretas. Y para eso tienes que estar preparado. Entonces, hoy día el Perú no quiere consignas. Lo que el Perú quiere, oye, ¿qué resultado me das tú de tu actuación? Resultados. Entonces, por eso que nosotros, y yo no quise hacer un pulicherre cuando comencé con respecto a mí, pero yo no creo que para mí esté negada que yo también me renueve. Yo me he renovado, he hecho esfuerzo de renovarme. He estado sacando mis grados y renovando mis estudios en la Universidad Católica y Constitucional y en la Pacífico de Gestión Pública, que los he terminado exitosamente, porque creo que así también debo entender la renovación. Nuevas ideas porque hay un nuevo contexto. Inclusive, en Lambayeque hemos hecho experimentos que de repente, míralo en las redes, nosotros hacemos cursos de inteligencia artificial, porque los jóvenes de ahora no quieren un mensaje ideológico, lo que quieren es alguna herramienta que les permita a ellos mejorar su condición en este mercado altamente competitivo. Entonces, resultados. ¿Qué opina de lo siguiente? De un lado, le quería plantear, claro, la gente lo que quiere son resultados, sobre todo en este momento en lucha contra la delincuencia. Resultados, pero también quiere que en la política haya austeridad. Este Congreso, se pueden salvar algunos nombres, pero en realidad este Congreso ha sido muy grosero respecto al manejo del dinero. Usted ha sido presidente del Congreso. Sí. Entre el año 2008 y 2009. Así es. ¿Recuerda cuánto era el presupuesto del Congreso entre el año 2008 y 2009? Te lo digo así. Una previa. A ver. Alan García ganó la elección proponiéndole al país austeridad. ¿Recuerdas que Toledo se puso el sueldo en $32.000? Alan se fijó el sueldo en 17.200 soles. Los parlamentarios ganaban como 25, 28.000 soles y él lo dejó en 15.600. Todo ese periodo, hasta cuando hemos sido arrojados del Congreso, no nos hemos aumentado los sueldos. Pero te diré algo muy puntual. El presupuesto del Congreso que dejamos el 2011 con 130 parlamentarios, 130, comenzamos con 120 y luego incorporamos 10 porque lo pidió Lima Provincia. El presupuesto era de 411 millones de soles. Lo máximo que tú podías incrementarlo es ese crecimiento vegetativo por el tema de la inflación. Pero este Congreso tiene un presupuesto ofensivo, 1.400 millones de soles. 1.400 millones de soles. Pero además, ¿en qué se gasta? En gasto corriente. Mira, en el Congreso que dejamos, habían 16 comisiones ordinarias y solamente 4 o 5 comisiones extraordinarias. Hoy día en este Congreso hay 19 comisiones ordinarias y 20 comisiones extraordinarias. O sea... Que no llegan a nada. Por favor. Que no llegan a nada. Por favor. Prácticamente no llegan a nada, calientan el asiento un año, pagan asesores, oficinas, secretarios. Yo creo que... chamba la gente de su partido, ¿no? Y finalmente no arribamos a un resultado que el ciudadano sienta. El Congreso... Mira, efectivo. por eso te digo, hay que adecentar el Congreso. No es solo tarea del APRA, es decir, quien gane las elecciones, quien ocupe el Congreso el próximo año, las bancadas distintas tendrían que ir a un pacto para buscar que la austeridad nuevamente se imponga en una situación en la cual los ciudadanos... Yo espero que al Senado va a llegar gente de valía, espero que vuelva Víctor Andrés García Belaúnde, de Juan Cheput, grandes parlamentarios, y yo creo
que lo primero que hay que hacer es adecentar el Congreso. El código de ética tiene que funcionar, tiene que ser una norma que funcione para que el Perú vuelva a creer en su representante, ¿cierto? Segundo, hay que acabar de la aprobación de un proyecto de ley sin debate. ¿Cómo puede ser posible que se hayan creado universidades sin debate? Sin medir el impacto que va a tener en la economía. Han creado una famosa semana de representación para que los parlamentarios viajen por todo el Perú. Ahora Perdón, pero ¿qué hace un parlamentario de Lima yéndose una semana a Iquitos, la otra semana a Piura, la otra semana a Arequipa? Pero no se van a reunir con la gente del pueblo, ¿ah? Muchas veces no se sabe exactamente qué se van a hacer cuando podrían hacerlo desde Lima. Si es un parlamentario Por eso elegido por Lima. mira, Pedro, hay que hacer una corrección. Fernando Rospigliosi ha dado una buena sugerencia. Convocadas las elecciones, todos los parlamentarios que expresen su voluntad de irse a la reelección, a ellos se les debería suspender la semana de representación. Usted lo dice como parte de la campaña, porque se van a presentar a una reelección. Claro, los que no se presentan, yo creo que Pero sí, como semana, no, ¿la mantendría? Es importante ir a tomar contacto. Modestamente, yo me he reelegido 5 veces por Lambayeque. Y a mí pero usted cerraba su semana en Lima y se iba a su región. Claro, no solamente esa semana, sino todos los fines de semana. Ahí está, Y pues, en Lambayeque yo siempre he dicho, congresista y yo trabajo en Lima, pero vivo en Lambayeque, yo soy de Lambayeque. Pero te diré algo más con respecto a la función parlamentaria. Lo más importante es que el Parlamento restablezca su función de representación, que la ha perdido, su función de representación. Y la ha perdido por factores como la criminalización de la actividad política por parte del Ministerio Público, que se ha vuelto un partido político. Entonces, un parlamentario que le abre la puerta a un alcalde, a un ciudadano que viene en busca del ministro, ahora eso es tráfico de influencia. Con eso hay que acabar. Pero también, cuando yo te hablaba, antes de iniciar el debate, que había que hacer una reforma política, inclusive el tema de la representación de la presidenta. La presidenta está actuando como gobernadora. Tú sabes que no puede entrar a Ayacucho, no puede entrar a Puno, no llega. A mí eso Entonces, no me alegra. Por eso te digo, no alegra. Entonces, ¿por qué? Preocupante. Ahí hay una crisis de representación política. Por eso, repito, que tenemos que resolver ese tema para que el pueblo recupere la credibilidad y confianza en el sistema político, porque por medio está el sistema político. Ese es el comentario general que nos hacen las personas que nos escriben a través del espejo. Nos dan varias sugerencias, nos critican, pero también hay una constante. La gente lo que quiere es tener representantes que adecenten la política, que trabajen duro y que además cuando están en campaña dicen que se comprometen a ser políticos austeros, ¿no? Dedicados a su función de representación. Y lo primero que hacen cuando llegan a un puesto de poder es olvidarlo y caer en la frivolidad, en la liviandad que estamos viendo a lo largo de estos últimos años. Pero además hay algo más, Pedro. Adicionalmente de eso que está pidiendo el pueblo, está pidiendo resultados. Entonces, no hay debate en el Parlamento. Los parlamentarios se reúnen por Zoom. No quiero el término profanar la memoria de un exparlamentario, pero no se puede hacer una función parlamentaria de una playa, no se puede. No, eso es ofensivo. Entonces, lo que hay que hacer es... Están viendo un partido de la Champions. Exactamente. Mientras están viendo un partido de la Copa Libertadores. Qué vergüenza ver que, por favor, mi voto, desde su casa, donde está mi voto, ¿cómo se votó? ¿Cómo se vota por consigna? Eso tiene que acabarse. Entonces tiene que volver el debate. Y creo que el APRA lleva esa propuesta de sentar la representación en el Parlamento, restablecer el debate y que hayan resultados, Ahora, iniciábamos esta charla en el espejo mencionando esta desafiliación de la cual ha sido víctima Javier Velázquez Quesquén. Yo pensaba antes de iniciar la charla, yo que es un tema administrativo que se va a revertir, que va a presentar un escrito y finalmente ha sonreído, pero temprano yo lo vi bastante serio en el mensaje que ha publicado en sus redes. Sin embargo, pensaba yo, decía, ¿qué? ¿Segunda vez que van a frustrar la candidatura presidencial de CIPAN? Porque habría que comentar un poco que el año 2011, cuando concluye el segundo gobierno aprista, se genera la discusión democrática en el APRA respecto a quién será el candidato presidencial. Y en ese momento se decía que un candidato que tenía ganas, que además quería ser, era Javier Velázquez Quesquén.
Y finalmente hubo un anuncio en su Sí, tierra, en la claro, mañana. claro. Hubo un acto público, ¿no es cierto? Exactamente. Lanzaron la candidatura de Zipán, pero en simultáneo en Lima Exactamente. se lanzó la precandidatura de quien había sido la ministra de Economía, ¿no es cierto? Sí, de verdad eso. Y bueno, lamentablemente las cosas no prosperaron. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento. Bueno, Estamos hablando de Mercedes Arauz, que inicialmente fue y candidata. esto lo hago público porque es en honor a la verdad. El presidente García, él me dijo que yo tenía mucho techo en la carrera política, que había Estaba endulzando, que ¿no? Estaba había endulzando. sido presidente del Congreso, que había sido primer ministro y toda la trayectoria partidaria, y me dijo, ahora te toca asumir la responsabilidad de la candidatura. Recuerdo cómo él, con su experiencia, me dijo, no vas a ganar, pero vas a pasar a la historia del partido si tú superas la valla electoral y que el partido no pierda su inscripción. Y yo le dije, presidente, para mí no es un sacrificio, para mí es un honor ir a la candidatura. Entonces, Un ratito. Ahí los suspicaces dirían, pero si habían hecho un gran gobierno, un buen segundo gobierno, ¿por qué no podían ganar? porque el Perú no vota por alternancias. Por Ahora, continuidad, dirá. perdón, no vota por continuidad, pero además te digo, el caso del propio Fujimori, ¿no? El caso del propio Fujimori. Pero te digo, el Perú no vota por continuidades, va la red. Entonces, yo le dije, presidente, consúltele a la bancada, y yo fui a Chiclayo y lancé la precandidatura en un mitin público. Claro, yo en recuerdo Museo Tumbas Reales de perfectamente Zipán. eso. Yo escribí de eso. Y de pronto me entero, Caja de prensa escrita en ese y me entero que un comunicado de la dirección política, ay, la bendita dirección política, ahora la dirección política me ha sacado a mí del mira, segunda vez. Entonces, cualquier... ¿Qué decía este infeliz comunicado de la dirección política? recuerdo que se reunió toda la dirección política, líderes que hasta ahora están actuando en política, y creo que sopesaron la situación y dijeron, mejor es ofrecer un rostro independiente que un rostro partidario. Ajá. A diferencia de lo que pensaba el presidente. Entonces, decidieron fueron y visitaron a Mercedes Arauz. Mercedes Arauz tuvo un gesto muy lindo conmigo, que siempre lo aprecio. Ella puso como condición que yo la acompañara en la fórmula. Fue así, se hizo un acto en el partido y yo la acompañé en la fórmula. Y luego ella, por razones internas, que obviamente no conocía el partido y se sintió un poco incómoda y renunció a la candidatura. Tuvimos que renunciar toda la fórmula y ahí el partido fue a la elección solamente con lista parlamentaria. Salimos Sacó 4 parlamentarios. Y 4 o 5%, ¿cuánto fue? La cinco- Valle era 4, ¿no? No, pero salió 5.8. Ya, Superamos ¿cómo se la acuerda, Sí, ¿por qué? ¿Sabes por qué recuerdo? Porque reivindico el trabajo en equipo que estamos haciendo con Carla, que es el rostro más visible de la renovación del APRA, y Humberto. Un García, yo quería creo- que usted sea candidato sí. en 2011 y ahora una García lo está apoyando para que sea el candidato de esta. Es un honor porque conozco poco a Carla, pero además me da mucho gusto porque es un talento, bien estudiosa. A ver, le antes que gusta siga conocer. lanzando algunas flores, como vemos. ¿Quiénes estaban en esa comisión política que dijeron, no, Zipán mejor no, que se guarde porque tiene futuro, dijeron seguramente? Sí, pues ¿Quiénes estaban, además de Jorge del Castillo? estaba también Mauricio, estaba Mauricio. Omar Quesada, César Sumaeta. Todos los que han estado el otro día en el Congreso. Mercedes Cabanillas. Pero, mira, yo lo tomé deportivamente. Nunca me resentí con Jorge. Y te lo he dicho al comienzo. Yo reconozco que cuando yo vine en el 95, yo reconozco que durante los 8 años de la persecución a Alan García hasta que retornó al Perú, él era secretario general. Era el único que visitaba a todo el país, nos visitaba a Lambayeque frecuentemente. También le reconozco el hecho de que por él conocí a Alan García el año 97 en París. Permitió que Alan García me recibiera y me conociera. Yo lo conocí el año 78. Era parlamentario ya Claro, 2 años, ¿no? exactamente. Tenían que conocerlo. No, pero Alan estaba en el exilio y en ese momento él no quería recibir a nadie y Jorge hizo la gestión, me recibió. Y también reconozco, como te lo he dicho, porque tampoco hay que ser deshonesto, que él me dijo, oye, tú tienes mucha proyección, estudia una maestría. Él había estudiado con Aurelio Pastor la maestría de constitucional en la Católica,
Y yo me inscribí, hice mi maestría, la terminé, pero... ¿Cómo dicen que la católica salen puro caviares? No, pero... También salen apristas. y terminé la maestría y me sirvió mucho porque he estado casi 10 años en la Comisión Está de bien. Constitución. Digamos, fue una decisión política Ujú. que en ese momento significó no un desaire, sino una desilusión para usted. Sí, de repente ellos tenían una percepción diferente de lo que Claro. iba a pasar en el partido, pero yo siempre pensaba que cuando el barco naufraga, yo creo que son los fieles de Huamantanga los que tratan de salvarlo y no llamas al vecino para que te salve. Pero bueno, ellos tenían esa decisión. Yo de verdad nunca he sentido un resentimiento por eso. Es más, Pero bueno, siempre hay momento para la revancha, dicho en el sentido hay muchas cosas y más. esta puede ser su revancha. Hay muchas cosas que han pasado y no me he resentido, he seguido actuando en el partido y al presidente García siempre he dicho, no he tenido el honor de ser un amigo entrañable de él como es Mauricio Jorge, pero él valoraba mi trabajo por los resultados que yo le ofrecía. Entonces me tenía trabajando cerca y muchos de sus libros también, con Mauricio y González Posada, los hemos comentado. Entonces, y yo la verdad he sentido el honor de trabajar 23 años al lado de este hombre que es un genio, un talento en la política. Por eso a esto voy, Y- ¿no? Esta es la oportunidad de una revancha para ser candidato, digo. Yo creo que es un honor, por eso diré algo. La bandera que va a postular el equipo nuestro, el candidato, que todavía no hemos decidido, lo vamos a decidir el 29 en Van a Arequipa, lanzar a don Javier, pero todavía la no. idea es que el candidato sea candidato a la presidencia, que no utilice ese señuelo que han metido estos malos parlamentarios de decir que el candidato puede postular a ser senador. O sea, si no gano, mi premio consuelo es ser senador. Por eso hay 43 partidos. Pues. Entonces, el APRA no puede dar esa señal. Si yo tendría el honor, para mí no sería un sacrificio. Sería, repito, la consagración de una carrera política que yo la he hecho durante 45 años en forma irrenunciable y que no solamente me he preparado profesionalmente, sino partidariamente. Sí, candidato a la presidencia, pero no al Congreso, no al Senado. El que sea de la fórmula que nosotros vamos a proponer. Ajá. Son internas, Sí. el que sea. Entonces, Carla García ya lo dijo acá, va a ser Javier no, Velázquez. Carla es muy generosa y yo creo que ella, a diferencia de otras candidatas respetables mujeres, ella la haría, así como se dice criollamente. Es una mujer que sabe comunicar, muy talentosa, muy ¿Usted la carismática. ve como candidata presidenciable, presidenciable, no presidencial? Yo que- mira, le he llevado a Chiclayo y es sorprendente Pero entre las marchas que le han hecho. apristas, claro, tiene que haber ese afecto, ese reconocimiento. No, pero ahora nos vamos a reunir en Arequipa, todo el equipo. Mira, comenzamos 3. Ya. Humberto, que Humberto refleja la tradición del APRA. El APRA siempre ha tenido uno de los mejores penalistas en su vez. De Carlos Enrique Melgar, ahora tenemos a Humberto Abanto, que es uno de los mejores penalistas, y él no va a ir en la fórmula porque no está inscrito en el partido, pero él está apoyando, él es un hombre estratégico, conoce mucho de la experiencia de las campañas del partido y va a tener un rol muy importante si es que nosotros ganamos la interna, pero todos, a ellos hemos sumado 7 líderes regionales que los vamos a presentar en Arequipa el 29. Y O sea, Zipán y su corte. la decisión la vamos a tomar de las regiones porque yo tengo una visión provinciana del partido y del país para resolver los problemas. Entonces, en eso está de acuerdo Carla y Humberto y va a ser Bueno, es una manera una alternativa interesante de cualitativa. plantear una campaña electoral si nos atenemos a otros candidatos de partidos conocidos que están hoy en el Congreso, cuyas candidaturas son principalmente limeñas, ¿no? Entonces, un planteamiento que venga de las regiones o las provincias, como se decía antes, sin duda puede tener algún interés adicional al que tenga el símbolo o la trayectoria del partido, ¿no? Así es. Pero Javier Velázquez, ¿quién se considera con los atributos, el conocimiento para vencer a alguien como Keiko Fujimori? Para vencer a la derecha. Porque si creo que algo equivocó el partido, y eso fue el resultado que tuvimos el 2016, estando todavía Alan García, es que, como autocrítica diré que el APRA renunció a su fisonomía social. El APRA es un partido, siempre ha sido un partido de centro-izquierda. Nosotros siempre hemos debatido con la izquierda contra estos modelos trasnochados que la izquierda le ofrecía al mundo y que han fracasado en todo el mundo. Entonces, hemos caído en la comodidad de estar en el curul parlamentario y de creer que podemos estar
defendiendo la seguridad jurídica, podemos estar blanqueándonos. Yo creo, por ejemplo, soy un convencido de que un eventual gobierno aprista no tiene que tocar con un sol más de impuesto a todo ese 20% que está empujando la economía del país. El gran desafío del APRA es promover lo que se llama hoy día en el mundo la prosperidad compartida. ¿Cómo tú haces más eficiente el gasto público orientándolo al 40% de la gente que menos ingresos tiene? Que es la que más reclama hoy en El día, APRA tiene que ser servicios básicos. el partido en estos próximos 5 años, el partido de las clases medias. Que las clases medias se consoliden y que aspiren a formar parte de ese 20%, Pero de esa clase siempre emergente. aspiró a esto, ¿no? Sí. Su historia, el APRA, era además la unión de trabajadores manuales, Así es, intelectuales. exactamente. ¿No? El mundo ha cambiado tanto y la percepción del APRA también, porque un sector lo considera un partido de derecha, ¿no? Mira, de derecha puede ser, a veces creo que la apreciación que hacen de injusto sobre Alan García, sobre su segundo gobierno, que fue un gobierno de derecha, aunque ese tipo de fisonomía de izquierda y derecha Los rótulos. casi ha desaparecido, ¿no? Sin duda. Porque, Pero están en un momento electoral. por ejemplo, aparecen en el debate. lo de Donald Trump, Pero por no ejemplo, decir- yo podría pero decir ojo que el es rótulo ultranacionalismo. de derecha lo ha puesto usted, porque yo le preguntaba si se siente con los arrestos y la capacidad para vencer a Keiko Fujimori. Y usted me ha dicho, a la derecha. Sí, a la derecha. Usted entraba, Sí, digamos, es a la derecha, ¿sabes por qué? Porque este país no puede seguir siendo conducido por piloto automático en el status quo. Mira, en 2011 la onza de oro costaba $800. Hoy día cuesta $3.200 la onza de oro. más, pero Ya. vamos por arriba de 3.000. El presupuesto de la República del gobierno de Alan García era 65.000 millones de soles, hoy día es 252.000 millones de soles. Hoy día tenemos 86.700 millones de dólares de reservas netas. Entonces, todo lo que hemos logrado hay que consolidarlo. Y lo que hay que hacer es, y te lo digo por la experiencia propia, cuando he sido ministro me ha costado 3, 4 meses ser ministro. Entonces, un eventual gobierno del APRA no pueden ir el primer día a aprender, a conocer los No, ministerios. está bien, pero Tenemos ojo. que poner en marcha. Keiko promete lo mismo. ¿Ah? No. Era al segmento de la población No. que no ha recibido los beneficios del modelo económico. Sí, pues, pero ¿qué han hecho por la educación en estos 5 años? Ella y Alianza para el Progreso han estado gobernando el país. ¿Qué política pública han consolidado en estos 5 años, por favor? ¿Cuántos hospitales han hecho en el país? Ahora, ¿se le quiere decir que el gobierno de Alan García es un gobierno de derecha cuando sacó de la pobreza 5 millones de pobres? Eso no es un gobierno de derecha. Hicimos 32 hospitales. La gente ha olvidado. Tuvimos un talento como Fernando Barrios, que en salud hizo el INCOR y 15 hospitales más. Los ministros, como Óscar Ugarte, que no eran apristas, hicimos 15 hospitales más. Entonces ya Y te digo lo siguiente, Pedro. Esos son los argumentos para derrotar a Keiko Quiero decir, y Alianza para el Progreso. y quiero decir algo adicional. A ver. Mientras estos señores han gobernado con su... Por ejemplo, mira el desastre en el Ministerio de Salud, militante de Alianza para el Progreso. Han tomado la Contraloría. El APRA, en el gobierno del APRA, ¿quién era el Contralor? Genaro Matute Mejía, un talento de SAN que lo había puesto Señor. un señor de señores, que Dios lo tenga en su gloria. ¿Quién fue el que convocó a Julio Velarde al Banco Central de Reserva? ¿Quién cuéntenos? Alan García, el 2006. Él había participado en la fórmula de Lourdes y nosotros lo invitamos para que sea el presidente del Banco Central de Reserva. Los apristas lo invitamos para que gobierne para los apristas, no, para el país. Y mira cómo es para... Han hecho más que Fujimori. Y mira, Pero, digamos, para plantearlo en términos que lo y entiendan. mira cómo es lo En lo paradójico. económico. Han hecho más que Fujimori. Y mira cómo es lo paradójico, pero no, que déjame terminar la idea. Mira lo No paradójico. responde, pero bueno. En el APRA, cuando hablamos de la renovación intergeneracional, es porque apreciamos el mérito y el talento. ¿Alguien podría atreverse a decirle a Julio Velarde, oye, como tú ya tienes más de 70 años, vete a tu casa, por favor? ¿No? Entonces, una cosa es la renovación partidaria y otra cosa es la renovación en el Estado. En el Estado se necesitan, más que partida de nacimiento, ideas frescas. ¿Cómo nosotros enfrentamos los desafíos del mundo digital, de la inteligencia artificial? Por eso. Siente que han hecho más que Fujimori y por tanto merecen mayor reconocimiento Pero electoral. Además te digo, lo hicimos en democracia, lo hicimos sin dar golpe de Estado, lo hicimos sin que el servicio de inteligencia tuviera el control del manejo económico. ¿O nos olvidamos de eso?
por favor. Antes de Entonces, pasar al espejo, porque ya nos toca ir un ratito al espejo, pero antes de ello, ¿y cómo derrotar a un alcalde de la capital del país que está impulsando obras, que ha traído un tren en donación, pero que ahí tiene una controversia con el gobierno, que la gente sin duda puede percibir con alguien que hace, por ejemplo? bueno, yo creo que al tren electoral, te refieres al tren electoral, me parece poco serio que alguien que le pide al pueblo limeño la responsabilidad de gobernar los 4 años, impulse una serie de proyectos que los van a dejar a medio camino y que, como el niño que tiene, su papá tiene dinero, me gusta otro juguete. Yo creo que hay que ser serio. Este país tiene que construirse seriamente. Además, nosotros tenemos no solamente de estilo, sino de fondo otro tipo de propuestas para el Perú. Tenemos otro tipo de propuestas ¿Usted para el Perú. considera que el alcalde de Lima no debería renunciar y cumplir su periodo como alcalde? Por supuesto, todavía está en edad de poder postular, pero todo lo que ha hecho lo ha hecho pensando en la candidatura presidencial. O sea, no soy un pitonizo para decirte que en octubre va a renunciar, pero quiero decir algo, llamar la atención, que no puede volver a suceder y que lo vamos a corregir con la bancada que vamos a poner en el próximo Parlamento Nacional. La cancha tiene que estar pareja para todos, pues. Entonces aquí, en la campaña electoral presidencial, tenemos 2 actores que por coincidencia son personajes que tienen mucho dinero, que son muy ricos, que a su esfuerzo han ganado tanto dinero, pero que están utilizando plataformas del Estado para hacer campaña electoral. ¿Quiénes? Dígalo. El señor López Aliaga y el señor César Acuña. Mira lo que está pasando en Trujillo. Entonces, ¿cómo van a nivelar la cancha? Lo que hay que establecer es que los alcaldes no pueden renunciar a su mandato, que sea irrenunciable como los congresistas, porque con eso se defrauda la voluntad del electorado. Dicen, no, pero yo me someto a una nueva elección, claro, pero ya hemos visto un caso así muy pequeño, te diré. El caso de los honorarios al señor Chibolín se pagó con plata del partido del señor alcalde. Dicen, pero ese recurso era público. Entonces, cuando yo digo la democracia significa que la cancha tiene que estar pareja para todos, es que no se pasen. ¿Por qué no lo hacen con su plata? ¿Por qué no publican que todo lo que invierten en redes, lo hacen con su plata? Entonces están tomando decisiones muy serias. Mira, por ejemplo, míralo, hay arbitrajes que se están discutiendo en Estados Unidos. Ya se han perdido 2. Y hay 2 que están en curso que le van a costar muchos cientos de millones de dólares a todos los peruanos. Y eso a mí me parece poco serio. Y si el señor López Aliaga considera que los va a ganar, debería quedarse para que disfrute de esa satisfacción, porque él lo hace bajo el supuesto de luchar contra la corrupción, ¿no? Ya ven cómo dice que no es candidato, pero habla como candidato y pica como candidato. Está bien, don Javier Velázquez, de eso se trata una campaña electoral. En también. el APRA no hay candidatos, somos precandidatos todavía. Solo para cerrar, antes de ir al espejo, y hablando de candidaturas que son populares, que son muy conocidas, pero que no han tenido aún un ingreso al ámbito político. Carlos Álvarez, Philip Butters, ¿cómo ve esas Yo lo posibilidades? saludo, la candidatura de Philip Butters es una candidatura potente, es inteligente, sabe comunicar. Carlos Álvarez ha venido haciendo su trabajo de años. Está muy bien, o sea, lo que creo es que el Perú tiene que votar. Este Perú no es Ecuador, este Perú no es Bolivia. Este es un Perú que está camino a consolidar su modelo económico y a construir un sistema político que lo impulse a que en los próximos 5 o 10 años este país esté creciendo fácilmente 7 u 8%. Para eso tiene que ser gente que sepa. Una cosa es leer libros y otra cosa es estar en la cancha. Una cosa es leer libros, otra cosa es estar en la cancha y otra cosa más es estar frente al espejo. Así que vamos para el espejo con don Javier Velázquez Gesquén. Estamos con Javier Velázquez Gesquén frente al espejo. Una pregunta que se cae de cajón. Él llegó al Congreso la primera vez el año 1995, 30 años atrás. ¿Cómo verías a ese joven parlamentario que llegaba por primera vez al Parlamento? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Con qué soñaba? Soñaba con servir al país, prepararme para hacer una buena carrera política y mucho de eso se logró porque este es el único partido donde un provinciano
donde a un peruano de a pie le permiten hacer una carrera política si es que te estás preparando permanentemente, ¿no? Ahora, pero ¿cómo era el reclamo de la ciudadanía en esos años a lo que es ahora? No a la dictadura, no a la dictadura, y nuestra lucha fue del 95 al 2000 de demostrar que lo de Fujimori era una dictadura y que siempre las dictaduras terminan extendiendo los niveles de corrupción como se vieron en el año 2001. Y ahí tuvimos una participación muy activa en la Comisión de Fiscalización, ¿no? 30 años después, en casa alguien te dice, Javier, deja la política. Toda la familia, inclusive el asesor que me está acompañando acá, me han pedido, por favor, ya no tienes por qué seguir en la política, renuncia a la política, pero yo llevo en mi ADN la política y quiero reivindicar la memoria de un hombre que fue mi padre político, Alan García. Ahora bien, cuando uno se enfrenta a una posible desafiliación, que era la noticia con la que hemos empezado el día, y que ha señalado Javier Velázquez que lo va a revertir, que es un tema administrativo, pero ¿hasta qué punto estos sinsabores internos pueden condicionar que el APRA no logre dar la imagen de renovación, que es la que a lo largo de esta entrevista has propuesto? No, me pica en un primer momento por 45 años que me saquen de mi casa y que no tenga dónde ir, porque yo no voy a ir a otro partido. Me pica, pero son parte de los temas internos de un partido que durante 100 años ha aprendido a entenderse a pesar de las diferencias que hemos tenido algunos compañeros, ¿no? Y esto se va a superar, se va a superar. Una cortita, ¿cuál es tu principal temor? El temor es no estar a la altura de la responsabilidad de las circunstancias que hoy día impone el país. Tiene que haber mucha capacidad de comprensión, mucho diálogo y ofrecerle lo mejor que el partido tiene a este país que necesita ser salvado de estas supuestas políticos que han entrado a ella para amedrarla, para desprestigiarla, y el APRA tiene que erigirse en ese gran partido que pueda reivindicar la verdadera política para servir al país. Y mirando al espejo, ¿cuál es el principal adversario de Javier Velázquez Quején? ¿Interno? ¿El principal adversario? Todos, a todos los respeto, todos, creo cualquiera de ellos van a hacer bien las cosas porque nosotros somos un equipo. El APRA es un equipo, no es una individualidad. Y tenemos un programa muy claro y que lo pondremos en marcha el 28 de julio del próximo año, que vamos a ganar las elecciones. Ajá. Entonces, esto recién comienza y pronto sabremos qué le espera a este viejo partido, más de 100 años, pero sobre todo a quien hoy nos ha acompañado Javier Velázquez Quején. Así que ya lo invitaremos en medio de la campaña, porque no tenemos dudas de que lo van a lanzar en unos días ya como candidato presidencial, o en todo caso esa va a ser la pelea a la interna. Así que seguramente habrá novedades en breve. Muchas gracias, Javier. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Muy bien, gracias.